¿Ya te has dado cuenta de que, cuando se enumeran las tribus de Israel, el nombre de José nunca aparece como una tribu propia? José fue el hijo que Jacob tuvo con su amada esposa Raquel, el soñador rechazado, el esclavo humillado y el gobernante exaltado en Egipto. ¿Cómo alguien con una historia tan marcada simplemente no tuvo una tribu con su nombre? Esa ausencia no es casual. Detrás de ese detalle existe una decisión profunda, cargada de significado espiritual e histórico. Mientras otras tribus recibieron territorios bien definidos, José recibió algo diferente. En este video vas a entender por qué José no tuvo una tribu en Israel, qué revela esto sobre el plan de Dios y cómo este detalle cambia por completo la forma de ver herencia, llamado y propósito. Antes de comenzar, deja tu me gusta y comparte este video para que esta enseñanza pueda alcanzar a más personas y juntos podamos difundir la palabra de Dios. La historia de José comienza de una manera diferente a la de los otros hijos de Jacob. Él no nace simplemente como uno más entre los hermanos. José es hijo de Raquel, la mujer que Jacob más amaba y por quien trabajó durante muchos años. Desde temprano, esto hace que José ocupe un lugar especial dentro de la familia. Jacob demuestra ese cariño de forma clara y todos lo perciben. Ese favoritismo despierta envidia y crea resentimiento en el corazón de los hermanos, que comienzan a mirar a José con hostilidad. Génesis 37, 3 y 4. Aún siendo joven, José comienza a tener sueños poco comunes. No son sueños infantiles ni sin sentido, sino mensajes que apuntan a algo mayor. Sueña con gavillas que se inclinan delante de su gavilla y con astros que se postran ante él. Al contar estos sueños, José no actúa con soberbia. Habla con la naturalidad de alguien que todavía no comprende por completo el significado de lo que está viviendo. Sus hermanos, sin embargo, entienden bien el mensaje. Perciben que los sueños hablan de autoridad y liderazgo futuro, y eso hace que el odio crezca todavía más. Génesis 37, 5 y 11. Este detalle es fundamental en la narrativa. Desde el comienzo queda claro que el camino de José no será común. Mientras sus hermanos están ligados a la tierra, a los rebaños y a la herencia inmediata en Canaán, José carga con una promesa diferente. Sus sueños muestran que su vida no seguirá el mismo patrón de los hijos de Jacob, que más tarde darían origen a las tribus de Israel. El rechazo llega a su punto más grave cuando Jacob envía a José a visitar a sus hermanos en el campo. Lejos de la mirada del padre, el odio acumulado se transforma en acción. Los hermanos conspiran contra él. José es despojado de la túnica que representaba el favor del padre, arrojado a una cisterna vacía, y después vendido como esclavo a mercaderes que viajaban hacia Egipto. Génesis 37, 18 y 28. En ese momento, todo lo que parecía promesa se transforma en dolor y humillación. El joven soñador ahora es tratado como mercancía, arrancado de su familia, de su tierra y del futuro que parecía seguro. Mientras tanto, los hermanos de José regresan a Canaán. Continúan con su vida allí, forman sus familias y permanecen ligados a la tierra de la promesa. José, sin embargo, toma un rumbo completamente diferente. Es separado del resto de la familia. Esta separación no ocurre por casualidad. Aunque en ese momento parezca injusticia y sufrimiento, forma parte de la dirección de Dios. En Egipto, José pasa a vivir una realidad muy dura. De hijo amado, se convierte en un esclavo en tierra extranjera. Todo aquello que antes le daba identidad le es quitado. Aún así, Dios sigue presente en su vida. La Biblia afirma claramente que el Señor estaba con José, incluso cuando estaba solo y lejos de todo lo que conocía. Génesis 39, 2. Este punto es fundamental para comprender la historia. El alejamiento de José no significa abandono, sino preparación. Mientras sus hermanos permanecen ligados al modelo común de herencia, tierra, familia y territorio, José comienza a ser preparado para un propósito mayor, que va más allá de las fronteras de una tribu. El sufrimiento que enfrenta al inicio no es un error ni una desviación del plan divino.
sino el comienzo de un camino que lo llevaría a algo mucho más grande que simplemente poseer una porción de tierra en Israel. Sin embargo, la historia de José cambia de rumbo cuando Dios comienza a transformar años de humillación en un propósito claro. Después de mucho tiempo de silencio, trabajo pesado e injusticia, José es llamado con urgencia para interpretar los sueños del faraón, rey de Egipto. Génesis 41. No se trata de una simple invitación, sino de un llamado que altera el futuro de una nación entera, y aun sin que José lo perciba en ese momento, también el destino de su propia familia. Delante del gobernante más poderoso de aquella época, José no se presenta como alguien extraordinario. Desde el inicio afirma que la interpretación no viene de él, sino de Dios. Génesis 41 y 16. Este detalle es muy importante porque muestra que José no busca protagonismo personal, sino que reconoce quién es el que realmente actúa. El faraón relata sus sueños sobre vacas gordas y flacas, espigas llenas y espigas secas. José explica con claridad que Dios estaba anunciando lo que estaba por venir: 7 años de gran abundancia, seguidos por 7 años de hambre intensa. Además de interpretar los sueños, José presenta un plan sabio para proteger vidas. Su fe se une a la responsabilidad práctica. La respuesta es rápida e impresionante. José es puesto como gobernador de Egipto, convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso del reino. Recibe autoridad sobre los graneros, los recursos y las decisiones más importantes del país. Sin embargo, hay un detalle esencial. José no recibe tierras, no establece un territorio propio, ni construye una línea política basada en el dominio geográfico. Lo que recibe es autoridad para administrar. Su llamado no es poseer, sino preservar. Durante los años de abundancia, José organiza todo con cuidado, almacena alimentos y se prepara. Cuando llega el hambre, no afecta solo a Egipto, sino también a las regiones vecinas. Personas de muchas naciones pasan a depender de la administración conducida por José. Su actuación alcanza una dimensión mucho mayor que la de una sola tierra. Él no gobierna un territorio específico, sino que sostiene a pueblos enteros. En este punto, la narrativa deja claro que Dios comienza a actuar por medio de José en otro nivel. Es en este escenario donde la promesa hecha a Abraham comienza a cumplirse de manera discreta, pero muy profunda. Dios había prometido que todas las naciones serían bendecidas por medio de la descendencia de Abraham. Génesis 12 y 3. José se convierte en un instrumento directo de esa promesa. A través de él, vidas son preservadas, pueblos son alimentados, y la familia que daría origen a Israel permanece con vida durante una de las mayores crisis de aquella época. Cuando los hermanos de José descienden a Egipto en busca de alimento, la historia revela un contraste impactante. Aquellos que un día lo rechazaron, ahora dependen de él para seguir viviendo. Génesis 42. José no se venga, no humilla y no usa su posición para ajustar cuentas. Él comprende que todo lo que vivió formó parte de un plan mayor. Él mismo declara que Dios lo envió delante de ellos para preservar vidas. Génesis 45 y 5. Esto muestra que José ya no ve su historia solo a través del dolor que sufrió, sino a la luz del propósito que Dios estaba cumpliendo. En este momento de la narrativa, queda claro un punto central para la pregunta del video. José no recibe una tribu porque su misión nunca estuvo ligada al territorio. No fue llamado para definir fronteras, sino para garantizar que existiera un pueblo vivo que pudiera ocuparlas en el futuro. No construye una tribu propia, sino que preserva a todas. Su herencia no se mide en extensión de tierra, sino en vidas salvadas y promesas cumplidas. El momento más decisivo de esta historia ocurre en los últimos días de Jacob. Ya muy anciano y viviendo en Egipto, siente que su muerte se acerca y llama a José para un encuentro que cambiaría para siempre la formación de las tribus de Israel. José no llega solo, lleva consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, que nacieron durante su vida en Egipto. Hasta entonces, ellos eran solo nietos de Jacob, pertenecientes a la siguiente generación, y de manera natural,
no recibirían herencia directa entre los hijos del patriarca. Lo que sucede allí, sin embargo, va mucho más allá de una despedida familiar. Guiado por discernimiento espiritual, Jacob hace algo poco común. Mira a los hijos de José y declara: Efraín y Manasés serán míos, como Rubén y Simeón. Génesis 48:5. Con esta declaración, Jacob no solo está bendiciendo a sus nietos, los adopta oficialmente como hijos, colocándolos al mismo nivel que sus propios descendientes directos. Este gesto cambia por completo la lógica de la herencia en Israel. Normalmente, cada hijo recibía una porción. José, siendo uno de los 12, recibiría solo una parte. Pero Jacob actúa de manera inesperada. En lugar de entregar la herencia directamente a José, la concede a sus 2 hijos. El resultado es claro. José no pierde su parte, sino que recibe una porción doble. El significado se profundiza aún más en el momento de la bendición. Manasés era el hijo mayor, pero Jacob cruza las manos y coloca su mano derecha sobre Efraín, el menor. Génesis 48, 13 y 14. José intenta corregir a su padre, pensando que estaba confundido debido a la edad. Sin embargo, Jacob deja claro que no se trata de un error. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Profetiza que ambos serían grandes, pero que Efraín llegaría a ser mayor y daría origen a una multitud de naciones. En este punto, la historia revela algo muy importante. La herencia de José no fue quitada, sino ampliada. Mientras que cada uno de sus hermanos recibiría solo una tribu, José recibiría 2. Su nombre no aparece como una tribu en la división de la tierra porque está representado por partida doble. Donde otros reciben una porción, José recibe 2. Donde otros ocupan un territorio, los hijos de José ocupan 2 territorios. Esto explica por qué, más adelante, al hablar de las tribus de Israel, el nombre José parece no aparecer. En realidad, está presente de una manera aún más fuerte. Efraín y Manasés no son tribus pequeñas ni sin importancia. Por el contrario, se vuelven fundamentales en la historia de Israel. Efraín, en especial, pasa a representar al reino del norte en muchos textos bíblicos. Así, el legado de José no disminuye con el tiempo, sino que se expande. Este acto profético también se conecta con todo lo que José vivió antes. Fue separado de su familia, perdió la convivencia con sus hermanos y pasó muchos años lejos de la tierra prometida. Ahora, Dios muestra que nada de eso fue en vano. Lo que parecía retraso era en realidad preparación. Lo que parecía exclusión era multiplicación. José no estableció un territorio en Canaán con sus propias manos, pero sus hijos ocuparían 2 regiones importantes de la tierra prometida. Jacob concluye este momento recordando que Dios estuvo con José a lo largo de todo su camino y afirmando que el Señor haría regresar al pueblo a la tierra prometida. Génesis 48 y 21. Esta bendición no se limita al presente, sino que apunta al futuro. José, que vivió y murió fuera de Canaán, asegura que su descendencia tendría un lugar de destaque en esa tierra. Este punto central de la historia aclara algo que muchos no perciben. José no se quedó sin tribu, se convirtió en 2. Su nombre no aparece de forma aislada porque su herencia fue repartida, multiplicada y fortalecida por medio de sus hijos. El hecho de que no exista una tribu de José no es un descuido del texto bíblico, sino la señal de una bendición mayor que el modelo común. Cuando el pueblo finalmente cruza el río Jordán y entra en la tierra prometida, la historia bíblica alcanza uno de sus momentos más esperados, la repartición de la tierra. Bajo el liderazgo de Josué, Israel comienza a recibir aquello que Dios había prometido desde los días de Abraham. Cada tribu se organiza para recibir su herencia, su territorio y su lugar definitivo en Canaán. Las 2 tribus de Efraín y Manasés no surgen como algo fuera de lo normal, ni como una adición posterior. Participan en la división de la tierra con total legitimidad y reciben territorios grandes y estratégicos. Manasés, incluso, recibe herencia a ambos lados del Jordán, algo raro y lleno de significado. Efraín recibe una región central,
fértil e influyente, que más tarde se convertiría en una de las áreas más importantes de la historia de Israel. Esto no sucede por casualidad. Es el cumplimiento directo de la bendición profética que Jacob había declarado muchos años antes. En este punto de la narrativa queda claro que José no fue dejado fuera de la herencia. Por el contrario, fue honrado de manera especial. En lugar de recibir solo una porción, recibe dos. En vez de un territorio con su nombre, ve su legado esparcido por medio de sus hijos. Aquello que, en la tradición antigua, era conocido como la porción doble del primogénito, se manifiesta aquí de forma concreta. Aunque no era el primogénito por nacimiento, José recibe ese derecho por medio de la bendición de Jacob, Génesis 48, y Josué solo cumple aquello que Dios ya había determinado. El hecho de que no exista una tribu de José no es un error de la historia ni un olvido del texto bíblico. Se trata de una elección intencional, llena de significado espiritual. José está presente 2 veces. Mientras otros hijos aparecen solo una vez, José aparece por partida doble. Donde hay una herencia, él recibe 2. Esto muestra que Dios no mide el honor de la misma manera que los hombres. Muchas veces, el nombre no aparece en destaque, pero el impacto es aún mayor. Este detalle ayuda a comprender algo profundo sobre la forma de actuar de Dios. José pasó gran parte de su vida fuera de la tierra prometida y murió en Egipto, lejos de Canaán. Aún así, su herencia no se perdió. Por el contrario, fue ampliada. Dios muestra que la promesa no depende solo del lugar donde alguien vive o muere, sino de la manera en que Él decide cumplir su palabra. José no caminó por Canaán mientras vivió, pero sus descendientes ocuparon partes importantes de esa tierra. Otro punto importante es que a partir de este momento, el nombre de Efraín pasa a representar en muchos textos bíblicos a todo el reino del norte. Esto revela la magnitud de la influencia del legado de José. Su herencia no queda limitada a una mención discreta en la genealogía, sino que pasa a moldear la identidad de una gran parte de la nación. José no tiene una tribu con su nombre, pero su impacto atraviesa generaciones en la historia de Israel. Este pasaje de la narrativa enseña que no toda ausencia significa pérdida. Muchas veces lo que parece falta es en realidad multiplicación. José no pierde espacio en la historia, se expande en ella. Su herencia no queda concentrada en un solo lugar, sino que se amplía en 2 territorios, 2 tribus, 2 historias que llevan su sangre y la promesa de Dios. Así, al observar la división de la tierra, entendemos que el nombre de José no desaparece, sino que se transforma. Lo que Dios le prometió se cumple de una manera diferente al modelo común, pero mucho más profunda. La historia de José alcanza su significado más profundo. Al mirar toda su trayectoria, queda claro que el hecho de no tener una tribu con su propio nombre no está relacionado con pérdida, olvido o falla en la promesa de Dios. Todo lo contrario, el llamado de José nunca estuvo limitado a la posesión de un territorio en Israel. Desde el principio, Dios lo separó para un propósito que iba más allá de las fronteras geográficas. Mientras los otros hijos de Jacob dan origen a tribus ligadas a la tierra, a la ocupación y a la expansión territorial, José pasa a representar provisión, preservación y continuidad. Aparece en la historia como aquel que sostiene cuando todo falta, que protege cuando todo parece a punto de perderse y que mantiene viva la promesa cuando el futuro parece amenazado. Su misión no era definir fronteras, sino garantizar que existiera un pueblo vivo para atravesarlas. José vivió sin un territorio propio en Canaán, pero su influencia alcanzó a toda la nación. Fue por medio de él que Israel sobrevivió al hambre. Fue por medio de él que la familia de Jacob no fue destruida antes incluso de convertirse en un pueblo numeroso. La Biblia deja claro que Dios usó a José para preservar la línea de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Sin José, no habría tribus para recibir la tierra. Sin José, la historia de Israel podría haber sido interrumpida antes de comenzar. Este detalle revela algo que muchos no perciben. No toda herencia está ligada a un lugar físico. Algunas herencias son históricas, otras son espirituales y algunas son eternas.
José no heredó una porción de Canaán durante su vida, pero recibió un papel central en el plan de Dios. No gobernó una tribu en Israel, pero administró recursos que salvaron a Israel. Su legado no está marcado en mapas, sino registrado en la preservación y en la supervivencia del pueblo. Mientras otras tribus están ligadas a la idea de posesión, José está ligado al sustento. Mientras muchas historias bíblicas destacan conquistas, la historia de José destaca el cuidado. Él nos muestra que existen llamados que no se revelan por el dominio, sino por el servicio. Existen misiones que no dejan huellas en el suelo, pero dejan marcas profundas en la historia. Por medio de José, Dios enseña que el valor de una vida no está solo en lo que se conquista, sino en lo que se preserva. José también revela una verdad espiritual más amplia. Dios no actúa limitado por los modelos humanos de recompensa. A veces, el nombre no aparece en destaque, porque el impacto ya está esparcido por toda la historia. José no necesitó una tribu con su nombre, porque estaba representado en dos. No necesitó un territorio propio, porque fue instrumento para sostener a todos. Su herencia no quedó concentrada en un solo lugar, sino que fue multiplicada. Al final, la historia de José muestra que el propósito de Dios no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. El camino puede incluir rechazo, alejamiento y largos periodos de silencio, pero todo eso puede estar preparando algo mayor. José vivió fuera de la tierra prometida, murió fuera de ella, pero nunca estuvo fuera del plan de Dios. Su legado sostuvo a toda una nación y alcanzó a muchas generaciones. Así, la razón por la cual José no tuvo una tribu con su nombre no es un detalle olvidado en la narrativa bíblica, sino una revelación poderosa. Dios no mide la herencia solo por territorio, sino por propósito. José cumplió plenamente el llamado que recibió, mostrando que existen misiones que no se limitan al suelo que pisamos, sino al futuro que ayudamos a preservar. Si te gustó esta enseñanza, suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos y comparte este video con más personas. Para que yo sepa que viste toda esta enseñanza, escribe en los comentarios la palabra Deus tem propósito.